Buenos días, chicos, chicas. Vamos a comenzar para no robarle más minutos a nuestro invitado de hoy. Como ya es habitual, me tomo yo los primeros minutos simplemente para daros la bienvenida a todos vosotros, para darle la bienvenida al invitado de hoy, Joaquín Contreras, agradecerle que esté aquí con nosotros, aquí en lo que un día fue su casa realmente, porque vosotros no lo sabéis, pero Joaquín fue profesor, un excelente profesor de proyectos de esta escuela, y nos estuvo acompañando durante bastantes cursos académicos en los que, bueno, dejó huella entre el profesorado y entre una buena parte de los estudiantes de aquella época y que ahora son egresados. Entonces, nada, bienvenido a tu casa, Joaquín. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Por mi parte, solamente, pues, ahora os animaría, como ya he hecho en ocasiones anteriores, a que planteaseis propuestas e ideas para programaciones culturales del segundo cuatrimestre, solo que en esta ocasión ya está el plazo cerrado y en breve pues informaremos a las personas que han concurrido para notificarle quiénes tienen la propuesta seleccionada. En cualquier caso, sí os animo a que sigáis pensando en ello, y me consta que había alguno de vosotros que teníais alguna idea, tenéis alguna inquietud para plantear una propuesta. No lo dejéis estar y seguid preparándola, elaborándola de cara al primer cuatrimestre del curso que viene, porque entiendo que esta iniciativa de las convocatorias públicas abiertas para todos vosotros seguirá realizándose. Bueno, ya por mi parte ya le paso el turno a las programadoras, que se conocen mejor el currículum, sobre todo el reciente de Joaquín, y os lo presentan. Buenas. El error que vamos a presentar hoy es el 402, que se corresponde con la luz. La luz es un elemento indispensable a la hora de generar ambientes y atmósferas. Y un lugar donde se puede usar mucho la luz para generar este tipo de ambientes es el teatro, donde es muy importante la escenografía, ya sea también teatro, cine. Es por eso que queríamos enfocar la charla en ese ámbito y pensamos que una persona muy buena para explicar todo eso era Joaquín, el cual, como ha mencionado Ricardo, antes era profesor y ahora lo sigue siendo, pero en la Escuela de Diseño, donde es profesor de escenografía. Y a continuación mis compañeros van a relatarlo con mayor detalle. Sí, bueno, Joaquín, bueno, hemos dicho, es arquitecto, pero además también hizo un máster en arquitecturas para un mundo complejo por la Universidad de Alicante. Es profesor de proyectos de la Escuela Superior de Diseño de la región de Murcia, una institución donde lidera un espacio de investigación académica dedicado al análisis, la experimentación y el proyecto dentro del ámbito de diseño escénico. Se formó como director escénico y dramaturgo en la ESAT de Murcia entre 2018 y 2022. En 2020 obtuvo el segundo premio en el CREA Murcia de Artes Escénicas con su obra de creación propia Ahora que todo arde. Actualmente se encuentra en proceso de distribución de su segunda obra, Desiertos Paralelos. Además, ha realizado diversas estancias en prestigiosas universidades europeas como la School of Arts, Design and Architecture de la Aalto University, la Theatre Academy de Helsinki y la Faculty of Art de la University of Lapland en Rovaniemi. Bueno, pues lo primero agradecer a la escuela que haya pensado en mí para dar unas charlas, agradecer a las 4 programadoras, a las 2 Marías, a Marina y a Nicole, que pensaran en mi persona, ¿no? En el perfil profesional mío, que según me contaron ellas el primer día que nos vimos en Murcia, buscaban como arquitectos que trabajaran un poco en el margen de la disciplina, algo así me dijisteis en su día. Y bueno, hablamos de que yo hago escenografía y por ahí empezó un poco la relación. Yo les dije que no tengo mucha obra a nivel de escenografía, sí que tengo algunas cosas y que sobre todo lo que soy es más bien profesor de escenografía, en eso sí que llevo bastantes años. Y que, bueno, al final me ha salido una charla, os dije que prefería que fuera un taller, que es lo que vamos a hacer también el taller. No sé cuántos estáis de los de aquí, casi todo el mundo va al taller, ¿o no? Algunos, ¿no? Vale. ¿Estoy hablando bien? ¿Se oye bien? Bueno, y pues eso, que agradecer mucho que hayáis contado conmigo y vamos a empezar. La charla es una charla
que voy a tratar de contaros cosas de escenografía, de cómo plantear una escenografía, de qué es esto del teatro, ahora lo iremos viéndolo, y luego al final sí que voy a poner pues dos propuestas mías, 2 proyectos de escenografía, que las 2 cosas que he hecho yo para mí mismo, o sea que son 2 obras que he escrito yo, que he dirigido yo y que las he montado yo, y he hecho más cosas de escenografía, pero no nos va a dar casi tiempo, tengo que ir bastante rápido y me voy a centrar, voy a contaros un poquito esas 2 propuestas que pertenecen a obras que yo estoy montando. ¿Podemos apagar esta ya? Bueno, no sé si todos reconocéis estas frases. No sé si sabéis que esta ¿de quién es? ¿Sabéis quién dice esto? Hamlet, efectivamente, muy bien. Esta, que es la vida, una ficción, una sombra, una ilusión, es de Segismundo, ¿no? En la vida es sueño. Esta otra frase de vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente ni el veneno que nos echa, es una frase de Bodas de Sangre. Bueno, he dejado caer aquí como 3 frases relevantes un poco para empezar, o que creo que todos conocemos y que de alguna manera, pues a lo largo de nuestra vida hemos oído hablar de teatro, no sé hasta qué punto estáis cerca de este mundo o no. ¿Por qué el teatro? Aquí iba a hablar un poco de mí, pero ya han hablado ellas. Entonces, pues, en un momento de mi vida, me voy a ahorrar todo el paso anterior, porque han contado ya lo que... En un momento de mi vida, pues yo, en la escuela de diseño, que es donde doy clase, no se planteó, o sea, se cambió el plan de estudios, se pasó de una diplomatura a un grado, apareció un curso que es cuarto y los profesores que estábamos allí, que son los que hacemos los planes de estudio realmente, aunque lo encarga la comunidad autónoma, pues planteamos que hubiera una asignatura que se llama Proyectos de Escenografía en cuarto. Yo los 2 primeros años la he dado yo desde el principio, pero los 2 primeros años la di en clase, planteándola como una clase de proyectos habitual. Y luego pues pensé que sería más interesante trabajar con la Escuela de Arte Dramático, o sea, hacer colaboraciones. En Murcia hay una Escuela de Arte Dramático y hay gente que se dedica a formarse como actor y como director, y me presenté allí, hablé se lo dije al equipo directivo que me interesaría colaborar, convocaron una reunión con profesores de interpretación, les conté lo que estaba haciendo, con mis alumnos en la Escuela de Diseño, les interesó bastante y a partir de ahí hemos estado haciendo desde la escuela. Martina ha estado trabajando en alguna de las escenografías, pues montando las escenografías de los montajes de cuarto de interpretación, del grado de interpretación de la ESAD, ¿no? Entonces, este año precisamente no lo estamos haciendo, esa colaboración, solo hemos faltado 2 años, y el año de la pandemia, que por razones estas de que ya era difícil entrar a tu centro, pero desde luego ya era más complejo todavía ir a otros centros. Excepto estos 2 años que os digo, hemos ido colaborando habitualmente. La verdad que eso ha sido una cosa muy satisfactoria, tanto para los alumnos como para mí como profesor. De repente los alumnos han pasado de hacer proyectos como imagino que se hacen también en arquitectura, bueno, lo sé porque soy profesor aquí, en una lámina o en un papel, se encuaderna o se pone una lámina, incluso a veces ni siquiera eso se proyecta en PDF, y luego pues de repente hemos tenido la oportunidad de diseñar y de construir, o sea, de gestionar la construcción, el montaje con oficios, con cerrajeros, con carpinteros, y luego coger y ponerlo allí. A veces los oficios, las cosas que no podíamos hacer nosotros, pero otras veces nosotros con nuestras propias manos, ¿no? Entonces, en el fondo, esto es bastante satisfactorio, ha sido un subidón en clase, la gente le ha gustado mucho, a veces ha costado también, porque es verdad que exige tiempo de trabajo, pero bueno, el pasar de... La ESAD monta cosas de verdad, y por lo tanto necesita escenografías de verdad, no solo se quedan en el papel, y eso ha sido bastante atractivo, por lo menos para mí como profesor. Entonces yo, tras entrar en contacto con la ESAD y con todo este mundo, pues digo, a mí esto me interesa. Me interesa la gente de teatro, me interesa... La gente de teatro es gente un poco como los arquitectos, es gente apasionada, es gente que tiene una capacidad de trabajo bestial, o sea, que se entrega
no solo a nivel de trabajo, sino también emocionalmente, físicamente, corporalmente, o sea, es que ponen todo su cuerpo y su alma en lo que están haciendo. Entonces, toda esta intensidad es algo que es muy contagiosa, es algo que se te pega y que quieres involucrarte, ¿no? Te hace involucrarte. Las cosas que pasan en un teatro tampoco son cosas habituales, en un teatro pasan cosas excepcionales, me refiero en el escenario. Por otra parte, considero y he visto que el teatro tiene una capacidad transformadora muy potente, muy grande. Ahora os voy a desarrollar un poco este tema. Capacidad transformadora no me refiero solo en la sociedad, que también, sino sobre todo en las personas, en el público que va al teatro. Les puede inducir o es fácil que cambien aspectos de su vida a partir de cosas que experimentan en una sala de teatro. Y luego también por el espacio escénico, un poco que es lo que venimos sobre todo a contar aquí, ¿no? Lo que yo he venido a contar aquí. El espacio escénico, la escenografía en teatro, pues yo pienso que me permitía acercarme, o pensaba cuando entré en contacto con el teatro, a las arquitecturas que siempre había admirado, que, pues, por ejemplo, el Blue Building de Diliresco Fidio, que es esta nube, ¿no? de vapor de agua encima de un lago, que luego de noche pues todavía me impactaba más. Y incluso pues lo que más me impactaba son estas imágenes, yo no he llegado a estar allí, pero de la situación interior, ¿no? de cómo uno se movía, y entonces la arquitectura se movía, se cambiaba y era una cuestión sensorial, ¿no? Era una cuestión, se volvía todo difuso, no veía los límites ni la geometría, pero sentía la temperatura. Bueno, este tipo de arquitectura siempre me ha interesado. El monumento a las víctimas del Holocausto de Peter Eastman también es una arquitectura que me impactaba. Y luego viéndolas con retrospección, o desde el futuro, ¿no? Desde ahora, perdón, mirando hacia atrás, pues veo que sí, que tienen este carácter escenográfico, ¿no? Toda la arquitectura de Miralles, algunas cosas también de Langarita Navarro, de esta intervención en Medialas Prado, ¿no? Que tiene como esta situación tan escenográfica, el trabajo de Eduardo Arroyo, de François Roche, por supuesto, esta colonización de una vivienda del campo con malla de nylon, ¿no? Como si fuera una araña. Bueno, pues yo pensé pensaba y que podía estar más cerca de este tipo de arquitectura desde una disciplina como el teatro. Luego, evidentemente, sí se hacen escenografías más guapas que estas, pero yo no las he llegado a hacer todavía. Pero sí que me he sentido cerca de algunas cosas. ¿Qué vamos a hablar aquí? Os voy a hablar un pelín de teatro, vamos a ver qué es el teatro. Vamos a hablar de los lugares en los que se realiza teatro, en los espacios de representación, porque para el taller que vamos a hacer después, y bueno, uno hace escenografía, pero tiene que saber en qué sitio, cómo es ese lugar, cuál es la posición del público respecto al hecho escénico, ¿no? Respecto a la representación. Luego vamos a hablar de espacio escénico en general, y luego vamos el último bloque, que es el más largo, voy a hablar de estrategias de diseño, cómo podemos plantear la propuesta o los proyectos de espacio escénico. El teatro, ¿qué es el teatro? ¿No? El teatro son... Peter Brook, que es un teórico de esto del teatro, ahora vendrá también más a colección, pues habla del teatro necesita dos cosas: alguien que se mueva por el espacio, como yo me estoy moviendo ahora, y alguien que observe. ¿Sí? Bueno, voy a intentarlo, pero si me voy, perdónamelo, porque me facilita mucho la comunicación, el moverme un poco. O sea, alguien que se mueve y alguien que mira, sencillamente, así de sencillo es el teatro, ¿no? Entonces es una cosa que ha pasado de toda la vida. Ahora mismo está pasando, yo estoy intentando representar que sé dar una charla, que sé dar una conferencia. No lo consigo del todo bien, pero bueno, ahí estoy. Cuando se hacían, bueno, lo más antiguo que uno se puede imaginar, pues son las cuevas rupestres, ¿no? Pues se hacían ritos, se hacían ceremonias para la caza, o sea, pues ahí habían representaciones y había gente que miraba, ¿no? Y luego es una cuestión que se ha ido transmitiendo de generación en generación, no hace falta exactamente pues unos teóricos, ¿no?, que hablen sobre teatro. O sea, el teatro funciona solo, está ligado a la humanidad un poco, pues de por sí, ¿no? No es imposible quitarlo y tampoco es necesario añadirle excesiva intelectualidad. En el teatro
es muy importante el concepto de signo. Hay algunos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es esto del teatro. El signo, dice el diccionario, que es objeto, fenómeno o acción material que representa o sustituye a otro. Esto es bastante importante. ¿Y qué es representar? Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Esto de que no está realmente, lo he puesto yo, hacer presente algo que no está realmente. En teatro las cosas no están pasando de verdad. Puede ser que lo parezca, pero todo el mundo que está en una sala de teatro sabe que ha ido al teatro, está a 20 metros de lo que está pasando allí, o a 10 metros, o a 30 metros, según en qué sala, y las cosas representan algo. Las cosas, hay determinados elementos que pueden ser escenográficos, pueden ser objetos, pueden ser la interpretación, que nos está contando algo más allá de lo que vemos. Estas son dos cosas importantes. El teatro se produce en directo, no ver nunca obras de teatro en una pantalla, esto no funciona, eso no es teatro. En la pandemia se probaron algunas de este tipo de cosas de este tipo, pero eso no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido. Es importante esto, la teoría del distanciamiento, que es esto que os digo. En el teatro está claro que lo que está pasando no es de verdad. Y esto tiene que ver con un concepto importante del teatro, que es la teoría del distanciamiento, que es un concepto que enunció pues, en los años 50 del siglo pasado Bertolt Brecht, y que nos dice que la interpretación, les decía a los actores, este director, que la interpretación no debería ser demasiado natural, que debemos evitar demasiada empatización o mímesis entre el público y el intérprete, entre el público y el actor. O sea, es interesante y es bueno que exista esta distancia, que en el cine, por ejemplo, eso no pasa. En el cine muchas veces nosotros empatizamos muchísimo con lo que está pasando allí, ¿no? Entonces nos emocionamos, se nos salta una lágrima, y eso no nos permite, eso es lo contrario eso no nos permite juzgar lo que está pasando. Sencillamente, pues nos emocionamos, sí. Pero esta capacidad que digo transformadora que tiene el teatro se produce por el mero hecho de que estamos viendo algo que no es de verdad, que no empatizamos tanto y que nos permite ponernos en el lugar. Precisamente parece una paradoja, pero nos permite entender que lo que está pasando en la escena pueden ser problemas nuestros también, que probablemente estemos viviendo situaciones parecidas, y al fin y al cabo nos propone o nos permite que tomemos decisiones en nuestra propia vida. Y esto precisamente, ya os digo, tiene que ver con el que no empatizamos demasiado. No, al final en una obra de teatro estás viendo una persona pequeña porque la tiene a 10 metros, no es como en el cine que puede hacer un zoom y entonces ves una persona de tamaño, o incluso ves un primer plano o ves cómo se emociona, cómo se le eriza la piel a alguien. Esto no se ve en teatro. Y eso es un aspecto positivo. Podéis no estar de acuerdo o no entenderlo, pero permite esa situación como de voy a ser un observador y puedo entender que lo que está pasando ahí tiene que ver con mi vida personal. Entonces, pues tiene una capacidad transformadora, y también se dice que el teatro es peligroso. Ir al teatro puede ser peligroso porque es algo que induce a tomar decisiones sobre tu propia vida. Ahí lo dejo. Ya vosotros, según los que hayáis ido al teatro, igual lo habéis experimentado, y os invito a cualquiera que sea un asiduo del teatro, porque estas cosas pasan. Vale, y por último voy a decir solo, en el teatro no es importante el spoiler. O sea, en el cine, por ejemplo, sí que pasa, pero en el teatro la gente va a ver obras de teatro que ya se sabe el argumento. El 90 o el 95% de las obras que se programan en un teatro son obras que se han escrito hace 100 años, hace 50 años, hace 200 años, y que la gente va a verla por tercera, por cuarta, por décima vez. No importa que sepamos el argumento, lo que nos interesa es la interpretación de ese director o de esa compañía de esa temática. O sea, lo que queremos es volver a ver esta actualización, volver a ver el punto de vista de ese montaje, ¿no? Y esto es como esta diferencia también de que no hace falta empatizar mucho, sino que precisamente eso es lo que nos permite trabajar sobre nuestra situación personal. Es más importante el cómo que el qué se cuenta. Cuando uno va al teatro, lo que quiero ver es otra vez Hamlet para ver cómo lo cuenta pues Miguel del Arco, por ejemplo, que es un director español. Bueno, espacios de representación. Voy a hacerlo lo más breve que pueda, pero esto es una especie de clase
Y bueno, tengo esto, no lo puedo obviar porque la escenografía tienes que saber dónde estás haciéndolo, ¿no? Entonces, al final, en función de la posición del espectáculo, del teatro, del montaje, de la representación respecto al público, más bien al revés, del público respecto a la representación, pues tenemos un teatro frontal, que es el teatro pues el teatro que todos seguramente hemos ido a ver más fácilmente. La mayoría de las salas de Europa pues son así, y probablemente del mundo. También se llama Teatro La Italiana, y tú ves la obra de frente. Es relativamente parecido al cine, es lo que más se parece a un cine, ¿no? Hay una pared aquí. ¿Dónde está el...? Hay una pared aquí, esto, que aunque aquí parezca todo un telón, pues realmente lo que se abre es esto. Hay una pared que separa el espectáculo, separa el escenario, por así decir, del público. Están en dos lugares separados. El público está en un sitio y el escenario en otro. Hay una distancia clara, ¿no? Y entonces en esa pared aparece una ventana que nos ayuda como público a enfocar lo que tenemos que mirar, ¿no? Y luego, por otra parte, nos permite ocultar. Esto es un teatro bastante ilusionista, que por así decir sería el más parecido al cine también en ese sentido. Nos permite ocultar pues, el artificio del teatro, ¿no? Los focos, las luces, las salidas y entradas, tanto de actores como de escenografía. Entonces, es un teatro que podemos llamar, el que se desarrolla aquí, pues teatro ilusionista, ¿no? En el que se guarda un poco la magia de lo que está pasando. Este es el Teatro Romea, por cierto, este es el Teatro Romea, y esto es el Corral de Comedia de Almagro, que, bueno, pues los corrales de comedias también eran un poco así. Es verdad que no existe esa división tan clara, pero la vista es de frente, es frontal. El teatro a 3/4, ya el escenario sale fuera, sale a la sala donde está el público, y el público rodea bastante más el hecho escénico, rodea la representación. Esto es el Globe, este es el Globe Theatre, que es donde, esto está en Londres, es donde Shakespeare montó la mayoría de sus obras, y veis que el público ya está rodea el hecho escénico, e incluso esto no es una vista de por así decir, de la parte de los actores, ¿no? Es que hay público en esta situación, ¿no? Entonces por ejemplo, obliga a este actor a que también se dirija hacia este lado, y entonces se da la vuelta, y para el actor la interpretación empieza a ser un poquito más complicada. También la mayoría de los teatros ingleses son así, y también hace un poco que haya como más intimidad o más cercanía entre la actuación y el público. Este es el Le Boeuf du Nord, que es un teatro del teatro de Peter Brook, que está en París, y también tiene un teatro muy distinto, pero es un teatro a 3/4, porque la escena está rodeada por 3 de los lados, por así decir, no total, pero por 3 de los lados de público. Este es un teatro antiguo que encontraron y bueno, pues se lo rehabilitaron. El Passant Theatre es una situación como más heterodoxa de este tipo de teatro. Aquí sí que vemos los 3 lados, ¿no? Que claramente rodean el escenario. El teatro transversal, o el teatro en río, o el teatro en calle, que se llama Traverse Theatre, el escenario queda entre dos públicos, ¿no? Hay como público a un lado y al otro del escenario. Esto complica mucho las cosas para los actores, porque resulta que ya en el otro teatro, o sea, es muy fácil girarse 90 grados, pero cuando yo como actor estoy hablando para vosotros, le estoy dando la espalda total. O sea, para dirigirme al resto tengo que girar 180 grados, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de representación bastante atractivo, porque lo vemos poco, pero un poco dificultoso. Y sobre todo, a nivel escenográfico, no podemos poner elementos muy grandes, porque lo que pase por detrás no lo vemos. Si nuestra escenografía o la propuesta escénica que planteamos tiene un poquito más de altura, lo que está tapando lo que está pasando detrás. Por lo tanto, tenemos que hacer intervenciones escénicas relativamente bajas, ¿no? O pequeñas. El Arena Theatre el público se distribuye alrededor del escenario. Esto pues pasa mucho a lo mejor en shows televisivos. Esto es una cosa como muy de conciertos de rock y tal. Este es el Celebrity Theatre en Phoenix. Esto es un concierto. Luego esta, que es la Caja Negra, es un espacio de representación muy contemporáneo, es un lugar, es una especie
de prisma vacío negro en el que el público y el escenario están juntos, ¿no? Y por otra parte están juntos como en otras de las cosas que hemos visto, pero aquí no está, o sea, la disposición del público no está hecha de antemano. Vosotros como escenógrafo o el director o la directora de la obra, el que tiene el peso del montaje, tendrá que decidir dónde está el público, porque puede estar a ambos lados, puede estar a tres lados, puede estar como por partes, en situaciones más experimentales, puede estar... esto era el Valle Inclán, esto es el Valle Inclán en Madrid, este es el Centro Párraga en Murcia, el espacio cero del Centro Párraga, y esto es un polideportivo, esto es una obra de la Fura del Baus en el que el público está de pie y pasan cosas alrededor, la actuación, los actores se mueven a lo bestia por todos lados, te pueden incluso no atropellar, pero vamos, que no es una situación cómoda de ver, pero muy atractiva. Y luego pues hay también teatros en exteriores, como el Regent Theatre en Londres, o el Minack Theatre, que tienen pues esta situación como de es difícil representar teatro aquí, es una situación muy atractiva, como muy guapa, pero bueno, hay ruido del mar, es difícil contener la vista del público porque es muy fácil que la vista se te vaya al horizonte, ¿no? Aquí hay un elemento que quiere ser un fondo, un telón de fondo, pero fijaros lo pequeño que se queda en relación a... Es importante tener un fondo que nos pare la visión del público y nos la deje en ese sitio, ¿vale? Bien, ¿vais bien? Recursos escénicos. Vale, en el teatro, bueno, todo esto que son recursos escénicos o signos escénicos, pues tenemos la interpretación. Al final, lo que aprendemos haciendo teatro, haciendo escenografía, es que nosotros somos como una pieza más de todo el engranaje, ¿no? No tenemos el peso que tenemos cuando hacemos como pues este edificio, no decidimos todo, somos uno más, es un trabajo muy en equipo y formamos parte de un montón de cosas que tiene que ver con la interpretación, con el cuerpo, con la coreografía, con el maquillaje, el vestuario, el espacio escénico, sí, que es lo que más nos tocaría. El atrezo son todos los objetos que intervienen en una obra de teatro. El atrezo es muy importante y yo creo que es algo que sí que debemos controlar si trabajáis como escenógrafo alguna vez, porque los objetos que se ponen en escena tienen que tener esta capacidad, son signos, tienen que tener esta capacidad de comunicar con el público, no puede ser una cosa pequeñita porque no se va a ver desde lejos, y tiene que tener como esta carga simbólica, ¿no? O sea, que permita representar ideas, ¿no? Una botella de vino no es una botella de vino, es que probablemente esa botella de vino nos esté hablando de adicción, nos esté hablando de alcoholismo, y tiene que ser una botella, pues a lo mejor es un arquetipo de botella, es una botella que tiene una presencia escénica importante, ¿entendéis? O sea, los objetos son más allá de para lo que funcionan. La iluminación, que hablabais vosotras, la iluminación es un aspecto muy, muy difícil. La iluminación nosotros no la podemos llevar en la iluminación, el teatro es algo muy complejo, hay gente que se dedica a formarse bastantes años, toda su vida, es un profesional muy... bueno, que tiene mucho peso, la verdad. Nuestros espacios se ven a través de la iluminación. Con la iluminación podemos cerrar determinados espacios, solo ver una parte, hacerlo grande el espacio, podemos darle unas características, podemos darle otras. Un mismo espacio, según como lo iluminemos, cambia totalmente. Pero es algo que, como siempre cuando alguien llega al tema del espacio escénico, piensa que la iluminación es una cosa muy guapa y que la quiere hacer, ¿no? Pero en la iluminación... yo digo ya que es muy complicado meter mano, sí opinar, hablar, hay que estar muy en colaboración con el diseño de luces, pero es algo con mucha complejidad en teatro. Y luego tenemos pues el espacio sonoro y la música, ¿no? Y los temas musicales. El espacio sonoro, que no es música, sino que son las cosas que se oyen en escena, ¿no? Vale. Al final el espacio escénico es el marco en el que pasan las cosas. En teatro pasan cosas, la acción es muy importante. Debe permitir que estas cosas pasen. Nosotros tenemos que proponer una escenografía que permita, pues nada, que se reúna una gente, que alguien mate a otro encima de una cama, que
que hagan el amor en un sitio, ¿no? que tengan una pelea de la hostia, que se muera, que se suicide. O sea, nosotros, estas cosas que pasan en teatro, pues que son cosas como que pasan en la vida también, pero no es tan fácil verlas, sin embargo vas a una sala de teatro y la ves ahí. Nuestra escenografía debe permitir que eso pase, no necesariamente de manera literal, pero debe permitir, por una parte, que pasen las cosas que están descritas en el texto. Y luego, por otra parte, ese es lo que nos comunica con el espectador. O sea, tiene que ser capaz de generar, pues eso que os decía de la botella, de contar más cosas aparte de que permita. O sea, de hablar de la temática, de hablar de violencia, de hablar de sexo, de hablar de la muerte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser capaces con la escenografía y con la iluminación y un poco con el conjunto de signos con el que trabaja, que compone la obra, de llegar a contar esas cosas, ¿no? Acordaros que os decía al principio que el concepto de signo es muy importante y que las cosas no son lo que son en un escenario, sino que representan otras cosas también, ¿no? En ese sentido tiene que estar abierta a ser interpretada por el público. No es bueno escenografías súper realistas, que son tal cual, ¿no? Bueno, no es bueno, hay gente que las hace, yo no quiero pronunciarme, pero en teatro no es muy usual ver escenografías como muy reales, ¿no? Por lo que os digo que el teatro no trata de ser real. Es verdad que hay muchas cosas de teatro fácil que traen a Murcia o que, bueno, pues sí que traen comedias fáciles y para que la gente se entretenga solamente y, bueno, pues entonces yo creo que el teatro no tiene su verdadera función porque no llega a esa situación de... Se queda muy lejos, por ejemplo, de un realismo, es imposible montar algo parecido como en el cine. Entonces creo que es siempre un poco más útil hacer algo diferente a lo real. Los elementos, insisto en esto, que pueden ser metáforas o deben serlo, y esta característica de ser metáforas muchas veces tiene que ver con lo que hagan, con las acciones que desarrollan los actores en escena. Si yo cojo la botella de agua y con la botella de agua de repente o llego un momento dado y cojo y mato a un actor, hago así a un actor y el actor se cae al suelo y se derrumba muerto, pues a partir de ahora eso se llama convención. A partir de ahora todos vosotros vais a pensar que cuando uno coge una botella de agua en el escenario tiene un arma en la mano. Y esto son cosas que parecen increíbles pero pasan en teatro. O sea que en cuanto haces una cosa el público muy rápidamente lo toma como tal, lo toma como si eso fuera verdad. Y entonces esta botella es un arma. Este tipo de cosas se llaman convenciones y funcionan y pasan habitualmente en una sala de teatro. Vale. Estrategias de diseño escénico. Hemos llegado como al meollo de la cuestión. Las clasificaciones siempre pues dejan fuera cosas, son demasiado generalistas, pero bueno, me atrevo a contaros esto en forma de clasificación a la hora de hacer un análisis de tipos, ¿no? de proyectos escénicos y bueno, pues vosotros tomároslo un poco, muchas veces veremos propuestas que mezclen muchas de estas estrategias que os voy a contar a continuación, ¿vale? Pero bueno, que al fin y al cabo es una clasificación y en ese sentido pues tiene ciertas simplezas que tienen las clasificaciones. El espacio vacío es un concepto que puso sobre la mesa Peter Brook, que es este tipo es un tipo que ha muerto ahora a los 97 años, hace unos años, es príncipe de Asturias de las Artes es príncipe de Asturias de las Artes, premio Príncipe de Asturias, y hace ya bastantes años, ahora esto es bastante normal en un teatro, pero antes no lo era tan normal porque veníamos de esa herencia del siglo anterior, del siglo XIX, en el que se hacía un teatro ilusionista, ¿no? Un teatro como muy realista. Entonces, Peter Brook habló del espacio vacío, habló que con una alfombra se puede hacer un salón, con un recuadro, con una silla y un cuadrado debajo puede ser una oficina, que esto puede ser una puerta y que lo importante era despejar el escenario, ¿no? Que es una opción en el que, puesto que las cosas significan otras, nosotros podemos darle significado distinto a las cosas que estamos poniendo en escena, pues vamos a apostar por el espacio vacío, por vaciar el espacio y confiar en la interpretación de los actores. Esto, por ejemplo, es una escenografía para Hamlet, de Peter Brook, que es el que os decía que tenía este teatro en París, Le Boeuf du Nord, que os he contado antes. Esto es otra obra de Peter Brook, The Suite, en el que aparece una silla y
y estos percheros, sencillamente, y se alfombra. Y la flauta mágica es otro montaje también de Peter Brook en el que solo se utilizan cañas. Entonces hay unas cañas, hay unos lugares en escena en los que tú puedes clavar esas cañas y se quedan verticales, y con cañas montamos todo. A veces se queda el espacio sin nada, a veces las cañas están de una manera o están de otra, ¿no? A esto lo llamamos en teatro el espacio vacío. Voy a empezar con estas cosas como un tanto... con las cosas como que hace más tiempo que están, y luego voy a acabar con situaciones, con propuestas más contemporáneas. Otra propuesta de las de hace tiempo es esto de trabajar con islas, o sea, tener unos elementos que se desplazan en escena y que nos permiten montar escenas, montar un salón, montar una cocina, montar un espacio exterior, ¿no? Esta es Ariane Mousquin, esta obra se llama Les Éphémères y aparecen unas plataformas que son desplazadas por unas personas que van vestidas de negro o no, pero que no molestan en absoluto, porque por esto que os digo de la convención, no intervienen en la representación, y entonces todo el mundo sabe como público que esas personas no hay que mirarlas y no pasa nada porque estés viendo a alguien ahí que mueve una plataforma de lado a lado, ¿no? Ariane Mousquin tiene el teatro donde trabaja la compañía de Ariane Mousquin es como Traverse Theatre, entonces tiene público a los dos lados, y entonces van como saliendo por aquí estas islas y desaparecen por el otro lado. Si la escena que se va a desarrollar pues dura 1 minuto, pues pasa en 1 minuto, y si dura 10, pues está pasando como poco a poco en 10 minutos. Pues también monta como espacios exteriores en estas plataformas que se van moviendo. Vale, la tercera estrategia es esta la he llamado yo dispositivos. ¿Y qué son los dispositivos? Pues ya es como una evolución de los dispositivos, es una evolución de las islas. Yo llamo dispositivos a unas piezas volumétricas que hay en escena que permiten ocuparlas interiormente, permite que pasen cosas aquí dentro cuando están en esta posición como de cerrada, y luego también se pueden desplegar, pero cuando están en esta posición cerrada es muy fácil identificar cosas que están pasando en un lugar y cosas que están pasando alrededor, ¿no? Esto es como muy de proyectos de arquitectura, ¿no? Tenemos como una idea que tiene como dos partes, ¿no? Pues aquí pasa un poco eso, pero además estos dispositivos se pueden desplegar. O sea, podemos hacerlos como por piezas, ¿no? Y entonces podemos tener ya un espacio que se ha convertido en otra cosa de lo que era antes, y otra pieza por aquí que me sirve para plantear otra situación, o incluso la podemos girar, ¿no? Y entonces volvemos a provocar una especie de como un interior en ese lugar, ¿no? Vamos a ver ahora que estos dispositivos pues a veces se convierten en verdaderas máquinas. Normalmente son elementos que tienen su propia iluminación. Este tipo de piezas funcionan muy bien cuando a veces se iluminan, por supuesto, todo, ¿no? Pero funcionan muy bien en la oscuridad, porque la mayoría de las veces estos elementos tienen su propia luz, ¿no? Y eso le da como que acota mucho el espacio, le da una textura determinada. Esta obra, bueno, el que a mí más me impresiona de que trabaja con esto es Robert Lepage. Robert Lepage es un director canadiense y un creador escénico, trabaja en Montreal, tiene una compañía que se llama Es Máquina, y el otro día, hace dos fines de semana, estuve en Madrid viendo una obra suya, ahora os contaré, que la he puesto aquí, que dura 7 horas, que tiene un artefacto encima del escenario pues bestial, ahora lo veréis, y es capaz de hacer como... Cuenta con bastante presupuesto, por supuesto, pero a nivel de dispositivos, desde luego, a mí me parece como que el grado de experimentación y de innovación al que ha llegado es muy alto. Esto se llama Lip Sync, esta obra. Esto, como veis, la escenografía, aquí está, esto en un momento dado ha sido un cubo, ha sido como una especie de cubo cerrado, ¿no? Luego se despliega, se puede quedar como en esta forma como más interior, ¿no? En la que están pasando ahí cosas. Esto es bastante habitual, esa proyección de la traducción. Muchas de las obras grandes que vienen a España pues no están en castellano, y es bastante habitual proyectar como unos subtítulos en los elementos escenográficos normalmente. Ya veis que casi siempre vemos que tiene una iluminación suya propia.
y luego también pasan este tipo de cosas, ¿no? que vemos que se pueden cerrar, que uno puede entonces plantear situaciones detrás, que tiene una carpintería y detrás hay una cortina y detrás está iluminado, ¿no? Entonces empezamos a trabajar la profundidad, las texturas de lo que estamos viendo. Luego esto pues se despliega y forma esta geometría en U, y entonces es esta cocina, que tenemos como esta pantalla. Ahora lo que está dando luz es estos tubos de neón, ¿no? Que tenemos, estos tubos fluorescentes que tenemos ahí, y nos provoca pues, como estas situaciones que ya, bueno, en esta cámara se parece más al cine, porque esto es un zoom que ha hecho un fotógrafo, pero bueno, aun estando lejos, nos da como podemos entender la situación de intimidad, porque tenemos como esta cercanía, los actores están juntos, hay una luz cálida, a la que se llega como muy bien. Me gusta mucho poner esta foto, porque esta foto, aquí vemos un día de ensayo, ¿no? Vemos la pieza esta, que el dispositivo que hemos visto antes en una representación, y vemos la cantidad de personas, todo el personal y toda la tecnología que se está utilizando para controlar el sonido, para controlar las luces, para controlar el movimiento de los actores, para monitorizar todo. O sea, que estos son obras de teatro muy potentes que llevan mucho más personal técnico que artístico, por así decirlo. Esta otra obra, os voy a poner varias de Robert Lepage, porque la verdad que me he dejado llevar y me encanta Robert Lepage y no he podido evitarlo. Esta obra se llama 887, esta yo no la he visto, pero se hizo en Barcelona hace unos años, y aquí vemos otro artefacto, ¿no? Tenemos esta pieza, que es el edificio en el que vivía Robert Lepage de pequeño. Aquí hace una obra un poco bastante autobiográfica, y entonces pues tiene incluso hay un coche por aquí que entra en la obra, si veis el teaser, pues hay como elementos que se mueven, ¿no? Un coche teledirigido de esto, y este es el edificio en el que él vive, pero esta pieza que estáis viendo, bueno, ahora vamos a llegar a él. Hay también un tema ahora continúo, iba a decir una cosa, pero he visto esta foto. Hay un tema de escala interesante, y es algo también que nosotros como arquitectos pues tenemos esa capacidad de trabajar con la escala, ¿no? El trabajo con la escala tiene también mucha capacidad de llegar, ¿no? De impactar en un espectador, porque es una situación extraña, ¿no? Estamos viendo un tipo y luego estamos viendo a otra persona que es mucho más pequeña. Y fijaros que es un muñeco, que claramente es un muñeco, no hay ningún problema en teatro de poner ahí un muñeco, porque estamos viendo una persona. Esto es un muñeco, pero lo que el público está viendo es una persona en su casa, en la terraza de su casa. Entonces, este trabajo con la escala de las cosas, este cambio de escala, ¿no? Que podemos ver aquí también, no quiero tapar, pues me parece una situación bastante interesante. Pero lo que os decía es que este artefacto que estábamos viendo es una especie como de prisma de 4 lados, que luego se gira en escena y es una biblioteca. Tenemos esto, tenemos como esta biblioteca, entonces a veces incluso precisamente Robert Lepage, porque a veces interpreta él. La obra que yo vi el otro día no era él, pero a veces él sí que interpreta, entonces quita todos estos libros de aquí y se asoma él, que no tengo esa foto, pero en el tráiler sí sale, se asoma él al edificio de antes, y entonces antes estábamos viendo a un muñequito así pequeño, pero luego vemos su cara, que tiene el mismo tamaño que se asoma por las ventanas, porque esto está en la parte de detrás. Y luego, pues si lo seguimos girando, tenemos un bar, ¿no? Entonces, es como un artefacto que nos sirve para muchas cosas, ¿no? En este caso no se puede desplegar, pero lo que hace es que gira. Es que gira y nos da, pues, distintos espacios. Como veis, aquí vuelve a aparecer la luz interior, ¿no? Esta luz como que no es suficiente como para iluminar, al final está a contraluz el actor, pero sí que nos da toda la ambientación y la atmósfera del lugar, ¿no? De este tema que nos está hablando Robert Lepage. Esta es la obra que vi el otro día, que son los 7 arroyos del río Ota, y que es la que dura 7 horas, empezó a las 4 y acabó a las 11, y aquello fue la hostia, la verdad, fue muy guapo. Este dispositivo que tiene aquí es un dispositivo diferente al resto. O sea, aquí lo que estamos viendo, la obra va de una... Os voy a contar de qué va la obra, es muy bonita, es al final una especie como de saga familiar, y la obra empieza con una niña de 3 o 4 años, que aparece aquí, abre esta puerta, y la acompaña esta, que es su madre. Y salen fuera y vemos que la niña pues va con un vestidito y con una venda roja,
La venda es muy importante y entonces es roja. Evidentemente, seguramente una venda roja guapísima, no es la que llevaría ella en su casa, igual llevaría un trapo, pero aquí lleva una venda roja porque queremos contar cosas, porque queremos contar el sufrimiento que va a dar esta niña por quedarse ciega, porque, como dice poco más adelante, se queda ciega porque se queda mirando la bomba atómica de Hiroshima. Esto pasa, esta casa está en Hiroshima. Entonces, cuando estalla la bomba atómica que tiran los americanos allí en Hiroshima, pues ella se queda mirando, eso se ve que le pasó a bastantes personas y se va a quedar ciega para toda su vida, ¿no? Entonces, el director quiere comunicar esto bien y cuenta con personas como vosotros que le van a proponer un pedazo de venda roja que es súper visible y este tipo de cosas, ¿no? Porque lo que no queremos hacer la realidad, sino queremos comunicar bien. Acordaros de esto, que no lo he dicho antes, pero es muy importante una cosa que voy a decir. El usuario del teatro, el usuario de la escenografía, ¿quién es? ¿A quién va dirigida la escenografía? Al público. El usuario de la escenografía no son los actores. Vosotros vais a hacer una escenografía para el público, para comunicar bien las cosas al público. ¿Entendéis esto? O sea, entonces no se trata de que la venda tape ni deje de tapar los ojos, porque nos da igual. De hecho, igual es mejor que no tape el todo para que la cría no se tropiece. O sea, lo que queremos es que se vea bien, ¿vale? Esto es un prisma que tiene 7, son los 7 arroyos, esto es casualidad, pero tiene 7 paneles, por así decir. Algunos son translúcidos, como esto, porque es de la casa japonesa, y luego tiene 2 más aquí, este y este, que son opacos, ¿lo veis? En estos paneles opacos, en estos lugares opacos, se van metiendo todos los paneles. Y entonces esto pasa de ser una casa tradicional japonesa en Hiroshima, que además lo vemos siempre que estamos en la casa, porque vuelve a la casa muchas veces, vemos iluminado el techo, y entonces vemos las tejas, pero en el resto del sitio el techo no está iluminado. Solo contamos con la iluminación del propio artefacto del propio dispositivo. Y eso nos hace que podamos irnos más fácilmente, porque si viéramos las tejas pues sería complicado, que podamos irnos más fácilmente a una cafetería. Aquí se han ido estos paneles que eran como translúcidos y han salido estas cosas que parecen de ladrillo, evidentemente no lo son, y es una cafetería en Ámsterdam. O de repente, porque a ver, una cosa que no he dicho, que me gusta decir, este tipo... la historia estaba de la niña esta, que no aparece aquí, pero que es la hija de esta, y luego termina cuando la hija cumple, que ya es mayor y cumple 60 años, ahí termina, ¿no? Al final hilan las cosas en relación a ese personaje de la niña, pero luego este personaje también es importante, porque este personaje es un soldado americano que se dedica a fotografiar meses después de la caída de la bomba la arquitectura japonesa y tratando de encontrar las consecuencias de la bomba atómica en la arquitectura tradicional japonesa. Entonces entra en contacto con esta gente, se enamora de esta mujer que es la madre y de ahí van a nacer otro hijo porque tienen solamente un encuentro y bueno, eso no sé, me apetecía deciroslo por contar un poco en alguna de las piezas más la historia. Esto puede ser, este chico luego se hace mayor y vive en Ámsterdam. En Ámsterdam tiene lugar una cosa muy guapa que pasa, que es que se hace un suicidio asistido, porque esto también se convierte en un ático, todo esto está abierto y entonces vemos el interior del ático con una librería. Esto es cuando esto en Nueva York, entonces un personaje vive en un piso de vivienda, en un edificio de vivienda alquilada, y vemos este es el baño compartido, pero luego vemos estas 2 habitaciones, que este es un sitio donde ensaya, y luego fijaros esto, qué interesante, que vemos esta pieza, que aquí hay una terraza, esta es la escalera de incendio, por aquí puede abrirlo del baño, pero dentro hay una ventana y se ve a un tipo que es el padre y detrás está la tele encendida. O sea, fijaros la cantidad de capas, ¿no?, que tiene esto. Y luego vemos que llueve y todo. Esta foto tampoco la podemos ver a este tamaño, pero en el teatro se ve perfectamente. Entonces cae agua y está lloviendo y vemos como las cosas que pasan detrás, ¿no? Está pasando una cosa, pero detrás hay otra y detrás hay otra. Esto en escenografía es bastante interesante y lo podemos hacer nosotros más que otros profesionales porque a nivel de control del espacio lo controlamos más que nadie, ¿no? En otro momento dado esto se convierte en una estación de metro en Tokio, que estos son los 7 paneles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, ¿vale? Aquí un fotomatón, hay un momento dado en el que esto es un cartel publicitario y esta es la típica pantalla de llegada de trenes y todo esto, ¿no? Pues en un momento dado esto desaparece, o sea, se queda oscuro y aquí se convierte en una proyección. Esto es una cosa que hace muy bien Robert Lepage. Es que voy a aprovechar esto para hablaros de las proyecciones. A veces en teatro se abusa de las proyecciones.
Las proyecciones, el teatro no es cine, como estoy insistiendo 40 veces en deciros. Yo creo que es muy útil, las proyecciones son muy útiles en teatro, pero las proyecciones nos tienen que contar cosas que no está viendo el espectador. Por ejemplo, lo que pasa aquí es que esta es la mujer, perdón, de mayor, pero viene una pareja y se meten aquí a hacerse una foto al fotomatón. Entran, se meten dentro, corren la cortina otra vez, nosotros no vemos lo que está pasando dentro, pero entonces una proyección nos lo muestra aquí. Esto ha dejado de ser una pantalla y nosotros estamos viendo como si fuera la cámara donde va a hacer la foto y de hecho la cada instantánea se congela la imagen. Entonces, cuando las proyecciones nos muestran algo que no podemos ver o lo que estamos viendo desde otro punto de vista, pues es como un subidón, ¿no? Porque todo está sumando, estamos ganando, ¿verdad? Cada vez que... Vale. En otro momento, ya al final vuelve a la casa, volvemos a la casa, este ya es otro personaje distinto, ella se ha hecho mayor, aquí celebran el 60 cumpleaños de estas niñas que hemos empezado a ver 7 horas antes o 6 horas antes y media, y bueno, perdón, vale, y eso, ahora paso a otro, aquí esta escenografía. Esta otra de Robert Lepage es una Needle Sanopium, es un cubo de 3×3, esta es bastante interesante también, es un cubo de 3×3 metros que tiene 3 de las caras del cubo construidas y las otras 3 pues no están, ¿no? Son inmateriales. Este cubo gira, o sea, fijaros, esto, por eso digo que los dispositivos, estos se van complicando, o sea, cuando hay presupuesto y cuando hay talento, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, este dispositivo es un prisma que va girando, que tiene proyección... Tiene 3 proyecciones, se puede proyectar en las 3 caras. Eso también hay aperturas, o sea, se pueden abrir determinadas puertas. Este actor por ahora se llama por aquí, pero luego va a acabar entrando por ahí, a un lugar que es una habitación. Cuando este está girando hay que colgar a la gente, los actores si no, no se tienen, esto va dando vueltas, ¿no? Y entonces este que había entrado por ahí por la ventana, pues que es otro personaje ahora, pero se queda aparece la habitación y tenemos otra proyección de la habitación, se cierra la ventana y está en otro lugar, ¿no? Veis aquí que los personajes, los actores muchas veces tienen que ir colgados para poder hacer esto. Y veis el nivel de tecnología y de sofisticación, ¿no? Esto una carcasa metálica, una estructura, un revestimiento, unas bisagras pues tremendas, ¿no? Que tienen que abrir esa puerta, aunque esté casi vertical, la que la abren a 180 grados. Bueno, pues aquí hay un grado de diseño potente. Vale, paso a otro tema. ¿Estáis bien? ¿Muy bien? Sí. A ver, que quiero ir rápido para que nos dé tiempo al taller. Voy un poco acelerado a lo mejor, ¿no? ¿O no? Vale. Este otro tipo es Robert Wilson. Y Robert Wilson lo pongo como ejemplo de algo que he llamado el lenguaje visual. Robert Wilson es un tipo que trabaja no es un tipo que hace dispositivos, es un tipo que trabaja muy en 2D, hace unas fotos de la hostia. O sea, nosotros estamos viendo imágenes que un fotógrafo en su estudio pues tardaría igual una semana en preparar. Es un tío, es como si fuera el Stanley Kubrick del teatro, un perfeccionista absoluto, un maniático pero que tiene un dominio de la luz. O sea, la persona que mejor trabaja la luz en teatro es Robert Wilson. Bob Wilson, que le llama, este es como un dios, es como si fuera Renkulja, pues este es Bob Wilson en teatro. Digo Kuljas porque para mí Kuljas es el dios de la arquitectura y bueno, pues este es el dios de la escenografía. A ver, entonces, ¿cómo trabaja este tipo? Es muy importante un ciclorama. Un ciclorama, este tipo normalmente, casi siempre tiene un telón de fondo que no es negro, tampoco es blanco porque si no reflejaría mucha luz, pero es un telón que es capaz de ser iluminado y de tomar colores. Se puede iluminar desde arriba y también se puede retroiluminar por detrás, ¿no? Y entonces adopta más o menos iluminación y adopta una gama cromática determinada, ¿no? Eso nos hace que en principio nosotros a los personajes los veamos casi siempre, o muchas veces los vemos a contraluz. Sin embargo, tiene tal dominio de la iluminación que nosotros podemos ver un personaje a contraluz, por aquí abajo y por aquí arriba estar viéndole la cara, ¿no? O sea, y para eso también exige la cara y el cuerpo, pero eso exige un control de la actuación, de la interpretación, porque ese foco que estamos viendo que está aquí, y si no te pones aquí,
pues las cagamos, porque si te pones aquí ya está a contraluz entero, ¿no? O sea, el actor hace una interpretación para nada naturalista, por cierto, van súper maquillados, ahora vais a ver, es una interpretación bastante artificial y que consigue estas imágenes pues tan guapas, ¿no? Desde mi punto de vista. Se trabaja mucho en 2D, porque al final el hecho de tener ese ciclorama al fondo hace que las imágenes, que la visión del público quede como muy plana. Sí que es verdad que vemos profundidad, porque hay unos personajes que son más pequeños que otros, pero en el fondo es una... Fijaros, montar esto en un plató de fotografía lleva su tiempo, ¿eh? Y esto estamos viendo una obra de teatro de 3 horas a lo mejor, que vamos de pedazo en foto en pedazo en imagen en pedazo en imagen, sin parar. O sea, es una cosa muy bestia lo que hace este tío. Aparecen muchos elementos delineados, como si estuvieran dibujados, ¿lo veis? O sea, hay una arquitectura de elementos finos, porque es muy útil el ver las cosas como, al verlo a contraluz, a veces nos interesa ver formas, pero casi siempre es muy atractivo ver siluetas, ¿no? Ver pues todas estas cosas que está hecha de piezas. También a veces es muy habitual ver una franja de luz, dentro de que esto es azul, hay esta franja de luz que nos habla del tiempo y de la intensidad dramática, pues va subiendo y a lo mejor en otras fotos está por aquí arriba. Esta es la misma obra. Esto es otra, El Gran Viaje. Veis que repite un poco el mismo esquema. O sea, el mismo procedimiento, por así decir, este ciclorama, este trabajo con el color, prácticamente como si estuviera pintando. De Robert Wilson se habla de imagen, de fotografía, pero también de que está pintando. Con la luz se pinta. Con la luz, sí, cuando estudias arte dramático, cuando estudias dirección hay bastantes asignaturas de iluminación y la iluminación cuando la haces puede ir metiendo memoria y entonces le das al botón y cambia la iluminación, ¿no? Que cambie poco a poco. Pero es muy bonito hacer iluminación como subiendo determinados colores, determinados focos, tú sabes dónde está y entonces es como si en el momento no tienes las memorias y tú vas iluminando como si fuera pintura, ¿no? Como si estuvieras dibujando algo. Esto es otra obra. Aquí sí que tenemos una proyección en el fondo, en vez de tener el ciclorama solamente con luz. Fijaros las sillas, esa lámpara, o sea, fijaros la importancia que tienen los objetos. Fijaros la perfección que tiene ese teléfono, ¿no? Ese teléfono ahí a contraluz, ahí en el aire. Esta silla blanca, ¿no? Todo delineado, todo este desastre que hay aquí. Fijaros que todo esto está a contraluz, pero le podemos ver la cara, ¿no? a esa actriz, ¿no? Que está... Bueno, pues ahí es un exceso de perfección, muy guapo. Vale, otra estrategia la he denominado paisajes naturales, que bueno, sencillamente aquí no hay artefactos, no hay escenas, o sea, no hay dispositivos, simplemente hay un espacio que me gusta llamarlo paisaje, lo que se puede llamar de muchas maneras, y pongo paisajes naturales porque aparecen elementos naturales. Aquí hay una arena, aquí hay agua, y ese es como el suelo, ¿no? Los elementos naturales tienen una fuerza bastante grande de comunicación. Estas imágenes son de Pina Bausch. Pina Bausch es una coreógrafa muy famosa, que está ya muerta. Se inventó también un concepto que la danza teatro, de la que no voy a hablar ahora. Y bueno, pues aquí ya más a lo bestia tenemos la propuesta de Wolfgang Guzman, que en una nave industrial, es un teatro que es una nave industrial, y entonces llena el teatro de arena, como estáis viendo, de arena de playa. Le mete este camión así a lo bestia, este camión que lo habrá sacado de un desguace, evidentemente, lo maquilla y nos propone pues esta escenografía en la que al final el camión casi que también se convierte en un dispositivo, ¿no? Porque tiene luz interior, aparece como un sitio muy pequeñito. Fijaros cómo pasamos de una situación como tan amplia, esto como tan grande, ¿no? Y luego nos metemos porque aquí no sale todo lo demás, pero todo lo demás que es por aquí está negro, ¿no? Entonces de repente solamente vemos en
igual en 15 metros estamos viendo la cabina con un poquito de luz a ambos lados, ¿verdad? Frédéric Flamand es un belga, es un director de ópera que monta yo esto lo llamo paisajes artificiales. Es que es montar unas topografías o paisajes con elementos como escaleras, con elementos como, pues claramente artificiales, ¿no? Aquí, en este caso está trabajando con un ciclorama de fondo, ¿no? Y hay un paisaje de escaleras que no solo son un paisaje. Nosotros, esto es importante, nosotros tenemos que intentar que las cosas se utilicen. Nosotros, si hacemos esto, por ejemplo, solamente por una cuestión de conformar un ambiente, pero luego nada más, es una cuestión solamente estética, pues puede tener su importancia, pero yo creo que lo guapo es que encima las podamos utilizar, o sea, que los actores se suban, que las muevan, que las cambien de posición, ¿no? Esto lo que hacen esta gente es danza. Que las bajen, que las suban, que al final aparezcan con disposiciones diferentes, más o menos ordenadas. Frédéric Flamand trabaja mucho con arquitectos. Esto es una colaboración con Diller y Escofidio. Esto lo he traído sobre todo por ver la capacidad que tienen los espejos, ¿no? Esto es algo parecido a una proyección, pero no es una proyección, es un reflejo, ¿no? Entonces, aquí está el público, vemos que hay una superficie reflectante encima y que nos permite ver lo que está pasando, lo mismo que está pasando, pero desde otro punto de vista. Es un poco lo que os decía de las proyecciones, ¿no? Estamos viendo, lo estamos viendo como en alzado o en 3D, pero luego estamos viendo como en planta. Es algo como muy de AutoCAD, ¿no? Como muy de dibujo. Nosotros estamos viendo aquí a la gente, a estos actores, pero lo estamos viendo luego casi, incluso aquí le mete esta cosa como de un puntero. Esto es un espacio vacío en el que en danza funciona muy bien elementos que se repiten. O sea, antes teníamos escaleras que se repiten, ahora tenemos estas piezas que son autoiluminadas, que también hay varias de ellas. Y esto es una colaboración también de Frédéric Flamand con Zaha Hadid, que propone, esta se llama Minneapolis, ¿verdad? No, Metápolis, y propone hace un paisaje a través de unos elementos que son como que los actores los mueven, aquí no se ve, tienen ruedas en los extremos, o sea, se pueden desplazar fácilmente y también se puede meter uno dentro. ¿Veis este agujero que hay aquí? O sea, uno lo puede utilizar como a modo casi de vestido, ¿no? O sea, que se puede desplazar estando dentro. En este caso, Zaha Hadid también se atreve con el vestuario y entonces propone pues este vestuario que con mayor o menos fortuna, pero que hay gente que llega también incluso al vestuario desde la arquitectura. Esta también es otra colaboración con Dominique Perrault, se llama La Cité Radies, y tiene que ver un poco con el urbanismo, con los planteamientos urbanos de Le Corbusier, y para ello diseñan esta especie de paneles que tienen ruedas con malla metálica, que nos permiten ver a través y que también al final volvemos a este tema de la repetición, de trabajar con elementos que se repiten y que nos permiten hacer unas configuraciones, pues a lo mejor en diagonal, como estamos viendo aquí, o unas configuraciones que solo queden en un lado, etcétera. ¿Voy bien? ¿De tiempo? Bueno. Voy a regular, ¿no? Vale, no queda mucho. Esta creo que es la última ya. A esta la he llamado un solo interior y resulta que estos son Peeping Tom, también son belgas. Esto es una compañía que hace danza-teatro, aquí no hablan, se mueven, pero sí que es como teatro, no llegan a hacer diálogo, aunque sí murmuran, hacen ruido, etc. Y plantean, y todo el escenario se convierte en una habitación, se convierte en un espacio interior. Yo he visto esta, no, pero otra de ellos, y el escenario entero del Teatro Romea es un museo, es una de las que vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos esta, por ejemplo, Le Salón. Nosotros tenemos toda esta habitación donde este hombre se está muriendo y la tenemos entera, ocupa todo el escenario y con situaciones como de hiperrealismo. O sea, aquí sí que hay mucho, se trata de llegar a una situación muy real, pero en la que pasan cosas extrañas. Por ejemplo, estos están como bailando, se están besando mientras bailan, no dejan el beso, mientras el otro se está muriendo o está enfermo. Esta de Mother
habla de la maternidad. Esto es un espacio como museográfico, pero fijaros las cosas que pasan. Esto no es una escultura, es un tipo que se dedica a hacer esta escultura, pero de los marcos de los cuadros son tridimensionales y puede salir alguien que te coma. Es una especie de realismo mágico. O de este corazón, pues al final aparece sangre. Entonces sí que la situación, la escenografía es muy realista. Aunque bueno, aquí veis que esto es un tablero de DM, o sea que a lo lejos se puede ver como, si nos acercamos pues vemos ahí el DM y tal, pero desde lejos pues se puede ver perfectamente como una pared lisa. Como situaciones muy realistas, o sea, escenografía muy realista, en la que pasan cosas bastante extrañas, ¿no? Y entonces esa mezcla funciona muy bien. O esta chica que sale de la máquina de café, ¿no? Vale, Dimitris Papayonau es un griego que hace pues unas cosas, si lo veis alguna vez, ir a verlo, porque es un tío que hace unas cosas muy extrañas y muy potentes. Este interior, aquí lo que hace, esta obra se llama Inside, y aquí lo que estamos viendo es, esto no son 4 pisos, lo que pasa es que esto es un fotomontaje que hay 4 situaciones de ese interior a lo largo del día. La escenografía no cambia mucho, pero vemos cómo va cambiando la iluminación y sobre todo cómo va cambiando también este espacio exterior, que bueno, el espacio exterior es que hay una proyección en el fondo, ¿no? Pasamos de esto que es la noche a ver una ciudad, aquí está el público, lo se puede ver muy bien, ¿no? Lo hemos asomado con las vistas, ¿no? Entonces tenemos como este espacio interior que ya os digo que no cambia, a nivel físicamente no cambia, pero sí que va entrando gente nueva y va pasando el día, ¿no? Vale, bien, pues ya hemos terminado. Voy a poner un par de... Lo que os he dicho al principio voy a contaros, ni siquiera los voy a contar, voy a enseñaros, ya que vengo, pues 2 cosas mías, para mojarme un poco. Vale, esta es la obra esta de Ahora que todo arde, que es la primera obra, son mía en el sentido que he escrito yo la obra y que la he montado, he sido el director y tal, y entonces pues he hecho también la escenografía. Esta es una obra, esto es un montaje que se hizo en el Teatro Circo, y es la historia como de... Lo que quiero hablar aquí es la evolución de una pareja que en principio, no quería decir la degradación, ¿no? O sea, cómo evoluciona una pareja ante una situación extrema, ¿vale? Esto es una pareja, son 2 chicas, se llaman S y M, pero no quise poner una actriz y un actor por evitar cosas como de violencia de género, que no me interesaba hablar, porque es verdad que estos se pelean, entonces prefería trabajar con 2 actores o con 2 actrices y no meterme en esa situación, porque sí iba a entender como una cosa que es la que yo no quería contar. Pero porque yo lo que quería hablar es cómo cambia la situación de pareja ante situaciones extremas. Entonces aquí hay una situación distópica en la que hay un fin del mundo, hay un meteorito, como la película esta de Melancolía, no sé si la habéis visto, de Lars von Trier, y entonces estas chicas, esta pareja decide pues, que está muy segura de sí misma, son una pareja perfecta, tienen la suficiente madurez y entonces deciden irse a una casa de la montaña a pasar las últimas semanas de vida juntas. Y bueno, pues aquí la cosa se va complicando, una de ellas empieza a tener mucho miedo de lo que pasa afuera, sin embargo la otra se tiene que proteger porque hay un tema ahí como de radiaciones solares y tal. Y bueno, es que, perdón, no es un meteorito es Melancolía. Aquí lo que pasa es que hay unas radiaciones solares que iban a afectar mucho a la Tierra y que subía mucho la temperatura y al final iba a acabar. De estas protuberancias solares. Eso es lo que pasa aquí realmente, que ya estoy mezclando cosas. Entonces, la propuesta escénica pues es un rectángulo blanco, que una vivienda, que es esta casa de la montaña, muy minimalista, y luego pues aquí hay una serie de elementos reflectantes. Estas son las cosas que pasan en teatro, que tienes que montar en esa mañana, en 3 horas tienes que montar, porque luego hay que hacer las luces, luego hay que hacer el paso general y el pase técnico, porque el pase general no va a dar tiempo, y esto lo tienes que montar, toda tu escenografía en 3 horas. Y entonces pues esta se nos quedó un poco descolgadita y ya no hubo manera de convencer a los técnicos, mira que tenía de que se subieran otra vez y esta, pues me quedé con esto así. Vale, entonces aquí pasan cosas dentro de la casa, que es como el lugar seguro, sobre todo para M, que es ella, y pasan cosas fuera de la casa. Incluso fuera de la casa hacemos alguna vez retrospectiva y nos vamos a situaciones en las que ellas se conocieron, etcétera. Entonces cambia la luz, se pone verde, y bueno, pues este es el espacio. Entonces lo que pasa aquí fuera son cosas distintas. A veces es sencillamente el exterior de la casa, en la montaña, pero otras veces son cosas que han pasado en el pasado. ¿Vale? Y la obra que estoy montando ahora, o tratando de mover, que nunca es fácil mover una obra, es esta de Desiertos Paralelos. Desiertos Paralelos cuenta la historia
la crisis que vive personal, que vive este personaje, Otto, que en un momento de su vida pues se ve envuelto lo echan del trabajo, lo deja su pareja, se mete en temas de adicción, se lo juega todo, o sea, empieza a caer en una espiral complicada en la que él mismo se va autoaislando del mundo en el que vivía, por así decir, ¿no? Automarginando. Entonces asiste a una terapia con ella. Esta es una terapeuta que lleva a cabo una terapia, una cosa un tanto rápida, una terapia de grupo, pero que se produce mientras las personas que participan en la terapia duermen. O sea, uno se toma una medicación y entonces es una terapia de sueños. Mientras estamos soñando, coincido en un sueño con otras personas que están haciendo la misma terapia. El espacio que propongo aquí es un espacio pues, muy sencillo, es un suelo blanco también, pero ya no es exactamente una casa, puede ser una casa, pero también puede ser el lugar donde trabaja la terapeuta es ella, hay un espacio como de deporte, y luego hay unos elementos como un tanto oníricos, que son estos troncos, que tratan de dar, de representar o de poner en lugar este mundo de los sueños en el que se desarrolla la terapia, que es en el que aquí coincide con estas personas, ¿no? que son otros pacientes en este mundo onírico, ¿vale? Y os voy a poner el teaser de esta, que tenemos un tráiler, lo pongo y acabamos. Dime una cosa. ¿Qué es para ti la enfermedad? Esa es la pregunta. Cuando se ingiere la dosis, no se nota nada. Sí, lo mismo a la cama. Mira la gente. Algunos pacientes manifiestan introversión. Leves síntomas de rechazo justo en el momento de entrar. Lo dijo yo una mañana, que yo llegaba a casa de aquí. Porque jugando el sueldo después de retraso. Whisky. Boca de porro, de fugas, de sudor, de los escaros, de los oro. Interrumpí todo. Me retiré la medicación. Me retiré el acceso. Ojo, si te pones delante de mí y me digas en cara. A mirar los ojos, a mirar dentro de esos ojos, que no mirar dentro del libro de la familia, de un orgullo que siento mirar dentro de eso. Pero los niños nunca se grandes en un pueblo perdido de vuestro. ¡Cago de dormir! ¡Cago de dormir! ¡Cago de dormir! ¡Me saltan los recuerdos! Me siento quizá, que haya dos veces, porque no es que ya un paquete de tabaco, de vino, se adentró demasiado. No encontró el camino de vuelta. Eso es sueño. Confundía los tiempos. Desdibujó el límite entre el espacio y el tiempo. No es así, doctor. Pues yo soy no. Sí que probablemente os invito a que reflexionéis sobre qué parte de la arquitectura es la que os interesa más y a qué parte de la arquitectura os gustaría dedicaros, en vez de trabajar con este concepto tan grande de arquitectura, que probablemente pues, os ayude a tener más satisfacciones en vuestro trabajo profesional. Y ya está. Si no hay nada, los que tienen el taller pueden ir bajando a la sala de exposiciones. Quedan dos plazas libres por si alguien más se quiere venir, que está abierto, puede.
y daros a todos las gracias por asistir a esta charla y a todas las charlas y al ciclo hoy. Muchas gracias por venir, que se me olvidó decirlo, que no solo, o sea, que daba gusto que venga la gente a oírte, que gracias por estar ahí. Bueno, yo sí quiero decirle algo a Joaquín. No, que me ha parecido una clase de proyectos muy interesante. Sí, hemos tenido de todo, ¿no? Y el que no vea como todas las semejanzas, similitudes, ¿no? Y todo ese trabajo que es perfectamente aplicable, porque está muy ciego, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que ahí existe una clase magistral de proyectos, básicamente. Y por eso yo sí que me gustaría darle la enhorabuena a Joaquín, porque hacía mucho tiempo, ¿no? Que no venía así a la escuela y veía una clase tan buena. Así que un aplauso de despedida.